El grupo, que sería conocido como los Beatles del ISIS, estaba compuesto por 4 hombres británicos: Mohamed Emwazi, Alexander Cote, El Shafi El Sheikh y Ainé Davis. Los 4 crecieron en el Reino Unido, principalmente en Londres, y provenían de familias y orígenes étnicos diversos. Mohamed Emwazi nació en Kuwait en 1988 y se mudó al Reino Unido cuando era niño. Creció en el oeste de Londres y más tarde asistió a la Universidad de Westminster, donde estudió programación de computadoras. Según la mayoría de los relatos, tuvo una vida temprana relativamente normal y no tenía antecedentes penales significativos antes de su radicalización. Alexander Cote nació en Londres en una familia ganesa y en su juventud era conocido por su participación en delitos menores. Formaba parte de círculos del oeste de Londres que estaban asociados con el consumo de drogas y la delincuencia callejera. El Shafi El Sheikh nació en Sudán y creció en el Reino Unido. También creció en el oeste de Londres. Ainé Davis, también de Londres, tenía un pasado que incluía actividades delictivas menores, antes de involucrarse en redes extremistas. Lo que unía a estos hombres era su origen geográfico, sus círculos sociales y, finalmente, su ideología. Ellos formaban parte de una generación de jóvenes en el Reino Unido que, durante la década de 2000 y principios de la década de 2010, estuvieron expuestos a interpretaciones extremistas del Islam a través de redes informales, propaganda en línea y conexiones personales. La radicalización de estos individuos no ocurrió de la noche a la mañana. Fue influenciada por una combinación de experiencias personales, exposición a ideologías y eventos globales. Se informa que Emwazi se encontró con ideas extremistas durante sus años universitarios. También hay afirmaciones de que sus interacciones con los servicios de seguridad británicos alimentaron su creciente resentimiento, aunque las interpretaciones de este aspecto varían y siguen siendo objeto de debate. Cote y el Sheikh estaban asociados con un grupo de jóvenes en el oeste de Londres que asistían a ciertas mezquitas y círculos de discusión donde comúnmente se compartían puntos de vista radicales. Estas redes informales a menudo funcionaban como puertas de entrada a organizaciones extremistas más estructuradas. En 2011, el inicio de la guerra civil siria creó un nuevo punto focal para el reclutamiento yihadista, y Siria se convirtió en un destino para combatientes extranjeros. Y la aparición del grupo militante Estado Islámico de Irak y Siria intensificó esta tendencia. La propaganda sofisticada del grupo, incluyendo videos en línea y difusión en redes sociales, atrajo reclutas de toda Europa. Y entre 2012 y 2013, los 4 hombres ya habían dejado Gran Bretaña y viajado a Siria, marcando un cambio decisivo de la simpatía ideológica a la participación activa en una organización extremista violenta. Esta es la historia de los Beatles del ISIS. Bienvenidos a Wars of the World. Después de llegar a Siria, los 4 hombres se unieron al ISIS. A los combatientes extranjeros normalmente se les asignaban roles según sus habilidades lingüísticas, lealtad y confiabilidad percibida. Debido a sus habilidades en inglés y nacionalidad británica, Emwazi, Cote, El Sheikh y Davis fueron asignados a roles que implicaban manejar rehenes. Su fluidez en inglés los hacía valiosos tanto para tareas operativas como para esfuerzos de propaganda, y se convirtieron en parte de una unidad responsable de detener y supervisar a periodistas occidentales secuestrados de alto perfil, trabajadores humanitarios y otros civiles. Fueron estos rehenes quienes apodaron a los 4 como los Beatles, asignando a cada miembro un apodo correspondiente a la famosa banda: John, Paul, George y Ringo. Existe cierta disputa sobre qué nombres se le dieron a cada miembro. Sin embargo, es ampliamente reconocido que el líder y el más infame entre ellos era Mohamed Emwazi, quien era conocido como John, y comúnmente llamado Jihadi John. Se cree que George es Alexander Cote, aunque algunas fuentes se refieren a él como Ringo. De manera similar, el Shafi el Sheikh era George o Ringo.
Se cree ampliamente que Paul es Aine Leslie Davis. Este apodo no tenía nada de cariñoso. Se originó únicamente por su acento inglés, ya que se sabía que los 4 hombres eran particularmente brutales y mucho más duros que otros guardias del ISIS. Es comprensible que los miembros restantes de los verdaderos Beatles estuvieran horrorizados de que su nombre fuera usado para terroristas, con Ringo Starr diciendo, «Es una tontería. Lo que están haciendo allá afuera va en contra de todo lo que representaban los Beatles. Nosotros siempre defendimos la paz y el amor». Los yihadistas fueron responsables de retener a más de 20 rehenes en celdas estrechas en el oeste de Raqqa, Siria. El grupo se hizo notorio por su trato a estos rehenes, y los sobrevivientes reportaron después abusos sistemáticos, incluyendo golpizas físicas, tortura psicológica y humillación. Los rehenes eran mantenidos en condiciones duras, frecuentemente trasladados entre diferentes lugares y enfrentaban amenazas constantes de ejecución. Sentían terror cada vez que aparecían los Beatles de ISIS, ya que sabían que eso probablemente resultaría en algún tipo de golpiza o tortura física. En un momento, ISIS relevó temporalmente a estos guardias de sus funciones debido a su brutalidad excesiva. Entre sus rehenes estaban los periodistas estadounidenses James Foley y Stephen Sotloff, y los trabajadores humanitarios británicos David Haynes y Alan Henning. El grupo tenía como objetivo obtener rescates por sus rehenes, y se jactaba ante sus cautivos de haber recibido millones de dólares en rescates de ciertos países europeos, suficiente para retirarse en Kuwait o Qatar. También se comunicaron con las familias de algunos rehenes británicos, y se cree que mantuvieron conexiones con sus asociados y amigos en el Reino Unido. La madre de James Foley, Diane, declaró en una entrevista, «Sus exigencias eran imposibles para nosotros, 100 millones de euros o la liberación de todos los prisioneros musulmanes». Las exigencias de los terroristas estaban dirigidas principalmente al gobierno, pero como familia estadounidense, tuvimos que averiguar cómo responderles. Quizás, lo más despreciable que hicieron fue grabarse ejecutando rehenes mediante decapitaciones y producir videos mostrando estos actos horribles. En estas grabaciones, los rostros de los verdugos siempre estaban ocultos. Mohamed Emwazi, en particular, se volvió notorio como el rostro público de la brutalidad del ISIS. Apareció varias veces en videos de propaganda de alto perfil, donde daba declaraciones escalofriantes en inglés justo antes de ejecutar a los rehenes. Estos videos no eran solo para causar impacto. Se distribuían estratégicamente en todo el mundo para infundir miedo en los gobiernos y atraer posibles reclutas a su causa. A medida que estos videos espeluznantes circulaban en línea, aumentaron significativamente la sensación de terror asociada con ISIS. Un exmiembro de ISIS explicó que la decisión de usar a un individuo británico para las decapitaciones probablemente fue una táctica deliberada, destinada a crear la percepción de que una persona europea u occidental era responsable de la muerte de un estadounidense. Entre agosto de 2014 y enero de 2015, las brutales ejecuciones de rehenes como James Foley, Stephen Sotloff, David Haynes y Alan Henning provocaron una condena generalizada por parte de la comunidad internacional. Mientras que Emwazi fue el verdugo más visible en muchos de estos videos, investigaciones posteriores revelaron que otros personajes clave, incluyendo a Alexander Cote y el Shafi el-Sheikh, también desempeñaron papeles significativos en estos actos, mientras que Aine Leslie Davis desempeñó un papel menor dentro del grupo. A finales de agosto de 2014, un contingente considerable del Servicio Aéreo Especial Británico fue desplegado en el norte de Irak, y el exagente del MI6 Richard Barrett sugirió que pronto serían enviados a Siria. Su misión tenía como objetivo localizar a un grupo específico utilizando tecnología de punta y posiblemente rescatar a otros rehenes. Para septiembre de ese año, las agencias de inteligencia y seguridad británicas, incluyendo el MI5 y Scotland Yard, estaban colaborando con sus homólogos estadounidenses, como la CIA y el FBI. Equipos de campo del MI6 y la CIA operaban en el norte de Siria para identificar y localizar al grupo, mientras que las agencias británicas y estadounidenses de interceptación electrónica intervenían sus comunicaciones. El 12 de noviembre de 2015, un dron de Estados Unidos realizó un ataque aéreo en Raqqa, apuntando a Emwazi cuando salía de un edificio y entraba a un vehículo.
Funcionarios estadounidenses informaron que se creía que había sido eliminado en lo que describieron como un golpe impecable y limpio, sin daños colaterales. Sin embargo, su muerte no se confirmó en ese momento, y no fue sino hasta enero de 2016 que ISIS confirmó que efectivamente había muerto. La eliminación de Moassi del conflicto no concluyó la investigación sobre el grupo. En cambio, los esfuerzos se centraron en localizar y capturar a los miembros restantes. El 24 de enero de 2018, el Sheikh y Qotay fueron detenidos y inicialmente estuvieron bajo custodia estadounidense en Irak, antes de ser trasladados a Estados Unidos. En 2018 se les retiró la ciudadanía británica. Las autoridades estadounidenses debatieron si proceder con la detención indefinida sin juicio en Guantánamo o considerar un juicio en la Corte Internacional de Justicia en La Haya como alternativa. La información clave proporcionada por el gobierno del Reino Unido jugó un papel crucial para asegurar la condena de los dos hombres. El sistema legal del Reino Unido prohíbe ofrecer asistencia en casos judiciales en el extranjero que puedan resultar en la pena de muerte. Sin embargo, el secretario del Interior, Sajid Javid, inicialmente aprobó brindar apoyo legal a Estados Unidos, incluso sin garantías de que Qotay y el Sheikh no enfrentarían la pena capital, principalmente debido a la previsible reacción adversa del entorno político durante la administración de Trump. Sin embargo, un fallo de un tribunal del Reino Unido bloqueó el intercambio de pruebas con las autoridades estadounidenses, a menos que la pena de muerte estuviera descartada. El 18 de agosto de 2020, el gobierno de Estados Unidos aseguró al Reino Unido que no buscaría la pena de muerte en este caso. El 7 de octubre de 2020, Qotay y el Sheikh fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración y de toma de rehenes con resultado de muerte. El 2 de septiembre de 2021, Qotay se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de cargos de conspiración relacionados con los asesinatos de 4 rehenes estadounidenses. Posteriormente, el 14 de abril de 2022, el Sheikh fue declarado culpable por un jurado federal de 8 cargos graves, derivados de su participación en la célula terrorista. Ambos hombres recibieron 8 cadenas perpetuas concurrentes, sin posibilidad de libertad condicional, y actualmente están cumpliendo su condena en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad ubicada en Colorado. En contraste, Ain Davis siguió un camino distinto. Fue capturado en 2015 en Turquía y fue juzgado en 2016 por supuestamente planear un ataque terrorista. Al año siguiente, un tribunal turco lo declaró culpable de delitos de terrorismo, lo que resultó en una sentencia de 7 años y medio de prisión. En agosto de 2022, Davis fue deportado de Turquía y arrestado a su regreso al Reino Unido. Posteriormente, fue acusado bajo la Ley de Terrorismo de 2000 por proporcionar apoyo financiero al terrorismo y por poseer un arma de fuego con fines terroristas. Davis fue puesto en prisión preventiva y se declaró culpable de ambos cargos en octubre de 2023 y fue sentenciado a 8 años de prisión, seguidos de 2 años adicionales bajo supervisión tras su liberación. Los Beatles del ISIS surgieron como uno de los símbolos más notorios de la brutalidad asociada con ISIS. Sus acciones influyeron significativamente en la percepción pública sobre el conflicto en curso en Siria y los peligros que representaban los combatientes extranjeros. Para las familias de las víctimas, los juicios y las condenas posteriores trajeron cierto grado de cierre, aunque el dolor de la pérdida sigue siendo irreparable. Estos casos también generaron discusiones más amplias sobre la lucha contra el terrorismo, el problema de la radicalización y las obligaciones de los estados para prevenir el extremismo. La historia de estas personas resalta cómo vidas ordinarias pueden, bajo ciertas circunstancias, llevar a verse envueltas en violencia extrema. También enfatiza la necesidad de una intervención temprana, la participación de la comunidad y la colaboración internacional para abordar la radicalización. Los Beatles de ISIS formaban parte de una tendencia más amplia, en la que miles de combatientes extranjeros viajaron a Siria e Irak, muchos de los cuales fueron atraídos por la propaganda que presentaba a ISIS como un estado viable o un deber religioso. En respuesta, los gobiernos han implementado medidas para frenar estos viajes, incluyendo restricciones de pasaportes, mayor vigilancia y programas de desradicalización. El regreso de estos combatientes extranjeros sigue generando desafíos legales y éticos complejos. Sin embargo, los casos de Qotay, el Sheikh y Davis
Sirven como ejemplos de cómo llevar a cabo procesos judiciales mientras se equilibran las preocupaciones de seguridad con el respeto al Estado de Derecho. Los crímenes horribles de los Beatles del ISIS contra los rehenes provocaron indignación e incredulidad en todo el mundo. Y en lugar de ser recordados con fascinación o notoriedad, su legado debería servir como un recordatorio contundente del costo humano del extremismo y la urgente necesidad de rendición de cuentas.